Creo que ante la gravedad del asunto, pues hay que comentarlo, ¿no? Esa exclusiva que ha dado Infovaticana de ver esas negociaciones, ¿no?, del gobierno de Pedro Sánchez con el arzobispo de Madrid, con José Cobo, ¿no?, diciendo que los monjes benedictinos se tenían que convertir, pues yo no sé a qué se tienen que convertir, a budistas, ¿no? O sea, lamentablemente estamos viendo cómo desde cierta jerarquía eclesiástica está vendiendo el Valle de los Caídos, se está plegando al gobierno, y lo que demuestra pues que al final todos estos, además, que se llaman de la palabra sinodalidad. ¿Qué quiere decir sinodalidad? Que no, que el pueblo cristiano tiene que participar, tiene que hablar. Pues nosotros como católicos tenemos que hablar, y estamos hablando, defendiendo el Valle de los Caídos, porque las informaciones que han llegado, como bien ha dicho, son de suma gravedad, que yo creo que tendría que dar explicaciones, porque antes de Navidad dio una charla, estuvo hablando en la COPE, ¿no?, en la radio de los obispos, con Jorge Bustos, diciendo que él no había tenido prácticamente ningún papel, que no se podía hacer nada, mintiéndonos, diciendo que además gracias a todo lo que habían hecho le habían salvado la cruz y iban a hacer cosas menores, cuando lo que sabemos es que lo que se firmó, aquello que no querían que se filtrara, era que habían acordado que se pudiera tocar hasta la capilla del Santísimo, todas las capillas adyacentes, todo el complejo monumental, salvo el altar. Y hoy sabemos además de cómo en los corrillos con la prensa, ¿no?, que es donde se dice la verdad, pues en lugar de decir esto es un templo, empieza a hablar de que si resignificación. ¿Qué narices resignificación? Esto, lo que estamos viviendo, es una profanación. Es una profanación a una basílica pontificia que, frente a lo que nos han estado diciendo, claro que tenemos herramientas legales, pero dependen de la Iglesia. Dependen de la Iglesia, es una basílica pontificia, están los acuerdos del Concordato de España con la Santa Sede, el 1.4, que dicen todos los templos, sean públicos, privados, son inviolables, donde también el derecho canónico, distintos cánones que te lo reconocen, que lo protegen, y lo que hemos visto es que se nos ha mentido. Lo que hemos visto es que dicen que los monjes benedictinos, pues que se tienen que convertir, esas son las palabras que ha dicho el arzobispo de Madrid. ¿Convertirse de qué? Convertirse a la agenda socialista, convertirse a la agenda ideológica de un gobierno, cuando vemos además, ¿no?, pues cómo la Iglesia pues se pronuncia, ¿no?, para defender la llegada y la regularización de inmigrantes ilegales, 800.000, que eso ya es el paso luego para un posible fraude electoral, ¿no?, porque esto luego consiguen la nacionalidad y van a votar a quien van a votar. Y estamos viendo cómo la jerarquía cierta, ¿no? Luego otros obispos que no. Munilla también se ha puesto en contra de todo esto, sobre todo el de Oviedo, pero vemos cómo, de Montes, pero vemos cómo la jerarquía eclesiástica, vemos cómo en su mayoría utiliza toda su energía para defender cuestiones ideológicas, cuestiones muchas en contra de la doctrina y de la fe, y en cambio para el Valle de los Caídos dicen que no pueden hacer nada, cuando hemos visto que han estado negociando a escondidas y querían que no nos enteráramos, pero al final no hay nada oculto que no salga, y en donde pues lo que vemos es una falta, como he dicho con todo mi cariño, con todo el dolor y con todo el respeto, pero tiene que dar explicaciones, porque los cristianos de a pie, los que estamos aquí, necesitamos saber la verdad. ¿Por qué nos ha mentido el señor Cobo? ¿Por qué dice que el Valle le cansa, con un lenguaje además impropio de un obispo? ¿No? Porque al final nos tienen abandonados, y tenemos que dar la cara a nosotros, porque si no nos partimos la cara, como ha dicho Álvaro, hay que salir a la calle, tanta calefacción, tanta lluvia. A mí me gusta mojarme, aquí me veo mojado, él está con la capa española mojado. Tenemos que ensuciarnos el barro, porque no pidamos cuentas a nadie, no pidamos cuentas a los partidos políticos. Está muy claro que Isabel Díaz Ayuso tiene que declararlo bien de interés cultural, pero lo que tenemos que hacer los católicos es llenar el Valle de los Caídos. Tenemos que ir a cada lugar en el que se produce una profanación, en el que se insulta a nuestra fe, en el que se vilipendia a España. Lo que pasa es que estamos muy tranquilos en casa, ¿no? Y hay que dar el do de pecho, hay que ser valientes y no dar ni un solo paso atrás frente a los enemigos de la fe y de nuestra patria. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva la Santísima Virgen! ¡Viva! ¡Viva el Valle de los Caídos! ¡Viva! Y viva España católica. ¡Viva!